amigas y amigos, mirad, hoy vamos de colaboración. Voy a hacer una colaboración con mi amiga Katy de Manualidades Street. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ella va a hacer un vídeo con una de las técnicas que yo más utilizo, con la técnica de los CDs reciclados. Y yo voy a hacer un vídeo con una de las que ella utiliza. Voy a hacer un marco con cartón. Todo va a ser reciclaje hoy. Os dejo aquí el enlace a su vídeo, que quiero que lo veáis porque es una manualista muy buena que hace muchísimas cosas y que las hace todas muy bien. Quiero que lo veáis y que si os gusta os suscribáis a su canal. Y yo, bueno, pues voy a ver qué es lo que sale. Vamos a ver ese marco para espejo con cartón reciclado. Venga, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser coger un cartón de estos gorditos y recortarlo en forma de rectángulo, ¿vale? En mi caso he utilizado 33 por 27, pero son las medidas que a mí me iban bien para el espejo también reciclado que yo tenía. Tenéis que adaptarlo. Mirad, esto es cartón coarrugado, va dentro de algunas cajas para que no se estropeen las cosas, pero si no lo encontráis podéis coger un cartón normal y quitarle esta capa. Lo que hacemos es cortar tiras de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Vamos a recortar bastantes, unas 15 o 20 tiras de este cartón. También lo venden en tiendas de manualidades. Bueno, ahora he marcado el centro con el espejo, que es un espejo redondo, y lo que hago es poner una de estas pequeñas tiras justo en el borde del cartón, en el borde superior del cartón. Lo pego, como veis, con cola térmica porque es mucho más rápido. Lo estoy pegando, si os dais cuenta, de pie, y ahora estoy pegando otro justo en el borde, pero en el borde inferior, en lo que sería el grueso del cartón. ¿Veis? Así. Esto lo voy a hacer a lo largo de todo el cartón, a lo largo de todo nuestro marco. Bueno, pues nada, vamos pegando poquito a poquito nuestras 2 tiras hasta que hayamos cubierto todo el perímetro, los 4 lados. No tiene mayor complicación. Bien. Una vez que ya tenemos los 4 lados con su pequeño marco, lo que hacemos es dibujar más o menos por dónde va a ir nuestro dibujo, nuestras grecas, Yo lo estoy haciendo a mano alzada, pero podéis utilizar cualquier plantilla. Fijaos, he estado pegando, pero es que la cámara me ha fallado, pero vais a ver enseguida cómo se hace. Yo he dibujado por donde quería que fuesen las grecas, ahora se ve bien, y lo que hago es que, bueno, paso un pequeño cordón, un cordón muy fino de cola térmica por el dibujo que he ido haciendo y voy pegando nuevamente de pie una de nuestras tiras. Sí que tenéis que tener en cuenta que es interesante que los dibujos queden más o menos simétricos, que lo que hago en la parte derecha pues quede más o menos parecido en la parte izquierda. Pero en fin, ahí podéis hacer volar vuestra imaginación. Cortamos el sobrante, ¿veis? Al no ir muy rápido, pues se me ha secado ahí un poco la cola. Pero bueno, se pone un poquito más y solucionado. Esto así lo vamos a hacer con todos los dibujos. Una vez que ya he hecho todos los dibujos, lo que hago es hacer exactamente lo mismo en el lugar en el que va a ir nuestro espejo. Esto hay que hacerlo con especial cuidado para que no nos quede más ancho o más estrecho. Tiene que quedar exactamente igual. Así que yo utilizo el espejo, lo pongo del revés para que no den reflejos, Utilizo el espejo pues como guía, como molde, ¿vale? Eso sí, id moviendo el espejo de cuando en cuando para que no se os quede pegado. ¿Veis? Lo voy pegando y de vez en cuando pues muevo el espejo para asegurarme de que no se me pega, porque si no puede ser un verdadero problema, nos puede quedar un churro. Siempre hay que intentar que el cartoncito no se aplaste, que vaya a quedar pues bueno con todas sus formas
que es lo que tiene la gracia en este caso. Bueno, pues ya estamos terminando y igual que antes, cortamos el exceso y listo. Ahora con ayuda de algo que no me... para no aplastar el cartoncito, en este caso con ayuda de la tijera, saco lo que es el espejo. Bueno, ahora lo vamos a pintar. Yo lo estoy pintando con pintura plástica normal, ¿eh? Sabéis que el cartón admite casi todo tipo de pinturas. Podéis utilizar acrílicos, podéis utilizar témperas, en fin, aquella pintura que tengáis en casa o que os venga bien. He preferido pintarlo de blanco para que dé un aspecto más moderno, ya que los dibujos son un poco barrocos. He querido darle aligerarlo, que quede ligero y que quede un poco más moderno, porque si lo ponemos muy oscuro, al final como que todo queda demasiado anticuado desde mi punto de vista. Nada, vamos dándole por todos los recovecos. No es necesario que cubráis las tiritas totalmente, que se vea un cierto contraste, va a quedar muy bien y no importa, y después casi no se va a notar que es cartón. Yo le he dado 2 manos, una vez que se ha secado la primera mano, pues le he dado una segunda mano hasta conseguir el resultado que yo quería. Bueno, aquí veis el resultado. Ahora que ya estamos casi terminando, lo que he hecho ha sido hacer un lazo. He cogido un trocito de cartón coarrugado y nada, he recortado pues las piezas de un lazo. En lugar de hacer una lazada real, pues nada, recorto una pieza en forma de pajarita, dos trocitos para que sean los picos del lazo y uno central. Simplemente es pegarlo por la parte de atrás, pegar todo por la parte de atrás para que no se vea nada y después pintarlo exactamente igual que hemos hecho con nuestro espejo. Ahora veréis cómo lo he puesto. Bien, lo pegamos, lo pintamos y mientras se me seca el espejo, pues ya tengo mi lazo preparado. Así. Ahora vamos nuevamente al espejo. Ya estamos casi terminando. Fijaos, con un poco de pintura dorada estoy dándole solo en la parte alta de las tiritas de cartón. Si os fijáis, le estoy dando una gran cantidad porque quiero que me cubra los agujeritos. Si algún agujerito queda sin cubrir, no queda tapado por la pintura, pues bueno, le vuelvo a pasar. De esta manera, la sensación que da es de ser una especie de cadenita. Si hubiésemos pintado la tira entera, pues quedaría muy mazacote desde mi punto de vista, pero así queda un brillo muy sutil, como si hubiésemos puesto una cadenita sobre las tiras. Esto lo he hecho a lo largo de no solo de las que hay como dibujo, sino también en las que hay alrededor, las que pusimos al principio. Lo he hecho en todas. En las del centro, en las que van a estar junto al espejo, ¿veis? Lo he pintado también por dentro, porque como luego esto se va a reflejar, en el espejo, he preferido que quedase bonito, que quedase bien terminado. Pero es el único sitio en el que las he pintado enteras. En el resto no he hecho nada más. Simplemente queda pegar el espejo con silicona térmica y nuestra lazada. Y bueno, pues el trabajo ya está terminado. Os dejo unas fotos porque siempre la calidad de las fotos es mejor y vais a poder ver con más detalle lo bonito que queda y lo bonito que está luciendo en este momento en mi chimenea. Os recuerdo que podéis visitar el canal de Manualidades Street y espero vuestros comentarios, que lo compartáis con vuestros amigos y que, si queréis, nos veamos en el próximo vídeo. Venga, un beso.